Lanzada hacia tu positivo, te posicionado. Se inició el enfrentamiento. Control, 100, intercambio de disparo en La Guaira, intercambio de disparo en La Guaira. Fue justo aquí, en este lugar, en Macuto, La Guaira, donde las olas no dejan de golpear el malecón y borraron las evidencias, pero no los hechos. Al amanecer del 3 de mayo del 2020, en plena pandemia, cerca de 60 mercenarios intentaron ingresar al país por esta región costera que queda a escasos 30 minutos de Caracas, la capital de Venezuela. Pero la llamada Operación Gedeón no inició ese día, el 3 de mayo del 2020. Comenzó el 23 de febrero del 2019 y tuvo su génesis casi 2 meses atrás. Todo comenzó el 5 de enero con el inicio del año parlamentario. Por acuerdo político de la mayoría opositora, le correspondía asumir la presidencia del Parlamento al partido Voluntad Popular, que lideró en el 2014 el Plan La Salida, es decir, la Revolución de Color Capítulo Venezuela, que había sido ya aplicada en otros países como Serbia, Egipto, Libia, Siria y ese mismo año en Ucrania, derrocando su gobierno que trajo como consecuencia, 8 años después, el actual conflicto armado entre Rusia y Kiev. En Latinoamérica se aplicó en Honduras, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Brasil. Todos gobiernos de izquierda y casi todos bajo la misma estrategia. Encapuchados, bloqueos de calles, escudos, violencia, mucha violencia, símbolos religiosos y patrios como la bandera, personajes puntuales como artistas, músicos, mujeres, jóvenes que convierten en héroes y generan sensibilidad. No hay imágenes que se diferencien una de la otra. Es un mismo modelo. Quien asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional ese 5 de enero del 2019 tenía una misión: utilizar al Parlamento, que ya estaba al servicio de Estados Unidos, para fracturar al Estado venezolano y construir un gobierno paralelo. Y ese elegido por Washington fue Juan Guaidó. ¡Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela! Esta autoproclamación de un diputado poco conocido del estado de La Guaira, escenario de la Operación Gedeón como supuesto presidente de Venezuela, fue el inicio de una nueva fase de la escalada de agresión de Estados Unidos en contra del país. Mientras estamos aquí hoy, la gente de Venezuela está ante la historia para retomar su país y retomar su futuro. Hoy nuestros corazones están esperanzados por la determinación de millones de venezolanos, el patriotismo de la Asamblea Nacional Venezolana y el coraje del presidente interino Juan Guaidó. Aquí les decimos,
El juego cambió y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Y la usurpación cesa sí o sí en Venezuela. A partir de ese momento, todos los medios de comunicación aliados de Estados Unidos se alinearon para construir una imagen forzada, una narrativa de un presidente inexistente que tenía como primera tarea la organización del ingreso de una supuesta ayuda humanitaria acompañado de un concierto cuyo epicentro fue Cúcuta, el norte de Santander, Colombia. El 22 de febrero comenzó el juego y estaba lista una de las cartas sobre la mesa de las que habló Donald Trump. Más de 30 artistas internacionales usaron su imagen, su fama y toda su industria cultural al servicio de la operación de Estados Unidos y del llamado Grupo de Lima, una coalición de países creado por Washington para aislar diplomáticamente a Venezuela. Familia, confía, la ayuda a Venezuela llegará. Give generously to Venezuela Aid Live. Thank you. Así se preparó el terreno de la guerra cognitiva para mover emociones y sentimientos e influir en los espectadores que se conectaron a través de una acción mediática sin precedentes. El mundo entero estaba presenciando en vivo y en directo, simultáneamente, la construcción de lo que sería al día siguiente un fake news, una ayuda humanitaria de mentira como preámbulo a un intento de invasión a Venezuela. Iván Duque, el presidente de Colombia, fue el anfitrión. Le estamos demostrando al mundo que este proceso es irreversible y que viene el nuevo orden institucional en Venezuela. Cuando llega el presidente Duque, realmente convierte el enfrentamiento con Venezuela en una causa de su proyecto político. El solo hecho de que se lance desde Cúcuta, que era casi que un pecado fraternal, pensar que en la frontera se iba a iniciar una operación de cubrimiento humanitario para, de alguna manera, justificar una desestabilización en Venezuela. Pensar que eso podría darse, pues era impensable en este país antes de este gobierno. Pues todo ello hizo parte de una trama, ¿no?, que correspondía a una pretensión, digamos, bastante curiosa, por decirlo menos, el presidente Iván Duque, de ofrecerse como el campeón de la democracia en el continente y de ofrecerse como el libertador de los venezolanos y venezolanas. No teníamos derecho nosotros a formar parte de estos sindicatos antivenezolanos que se han ido formando por razones ideológicas. Sin embargo, nos hemos convertido en los líderes de la rebelión contra Venezuela. Dentro de las filas de la ultraderecha colombiana, apostaron y empujaron a lo inimaginable, una agresión bélica en contra de Venezuela. Solo queda, a mi criterio, una intervención militar como se hizo en su momento contra Milosevic, usted recordará en Serbia, cuando le dejan neutralizadas todas sus bases militares. Eso hoy con la tecnología militar de hoy lo hacen en minutos. Y dejarlo sin prácticamente nada, y tiene que entrar después un ejército de varias naciones. No consideramos nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Todas las opciones, como siempre, todas las opciones están sobre la mesa. Todo empezó aquel 23 de febrero, cuando comenzó una operación psicológica
con algunos oficiales, tropas profesionales, para pasar al otro lado de la frontera hacia la República de Colombia, territorio colombiano, y comenzó un movimiento de desertores en territorio colombiano. Eso, por supuesto, tuvo bajo conocimiento pleno de los órganos de inteligencia de Colombia, conocimiento pleno del más alto nivel del gobierno, incluyendo el presidente de esa república. Fueron más de 1.000 militares, 1.300 fue la cifra que nosotros logramos identificar en aquel entonces. Fueron alojados en hoteles, en Cúcuta y en Villa del Rosario principalmente. Fueron atendidos financieramente por Migración Colombia, sin tener estatus migratorio. Y además de eso, estos militares, según denuncias de las propias ciudadanías en Villa del Rosario, los vecinos de estos hoteles y en Cúcuta, recibían entrenamiento militar en territorio colombiano. Así que, digamos, ese hecho articula el concierto humanitario del 23 de febrero con la Operación Gedeón. La Operación Gedeón fue la organización de un grupo de militares desertores de Venezuela para sacar del poder o acabar con el poder del gobierno Maduro en Venezuela. Hay otro eslabón, además, que articula esos dos hechos, y es la seguridad del concierto y de la operación humanitaria, entre comillas, que se adelantó allí, en cabeza de uno de los que luego resultó ser el mercenario jefe de la Operación Gedeón. Así que, digamos, hay muchos eslabones que conectan una cosa con otra, y además el ingreso del presidente interino, entre comillas, Juan Guaidó, ayudado por los rastrojos, ¿no?, en territorio venezolano y apoyado además por uniformados del ejército colombiano. Después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia, Paraíso Colombia, que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado, ya ellos tenían su esquema montado de seguridad por parte de Colombia, el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria. Vale recalcar que en el momento que toman las fotos, logro escuchar que dicen que esa foto toca guardarlas para tenerla como base a un futuro de que la empresa o la organización, los rastrojos, se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera, sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del gobierno. Escuché que ese fue el tratado para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia. Los famosos cantantes se convirtieron en cómplices de una operación narcomercenaria. El día 23 de febrero, la supuesta ayuda humanitaria fue quemada como parte del plan. Estaba calculado para hacer estallar la guerra entre Colombia y Venezuela. El objetivo era crear un falso positivo y arrancar un tema militar. Un tema militar, sin duda alguna. O sea, y estaba más que claro, enfrentar al ejército colombiano y al ejército venezolano. Habían tropas americanas. Juan Guaidó decía que la ayuda humanitaria entraba sí o sí y que él la iba a encabezar. Mentira. Él nunca la encabezó y nunca la encabezó porque simple y llanamente nosotros sabíamos lo que iba a hacer. La orden que teníamos era no dejar que la ayuda humanitaria pasara a Venezuela.
Nosotros teníamos que de cualquier manera quemarlos, voltearlos, hacer que la gente se amotinara y se robara las cajas, cualquier cosa. Guaidó le prometió a Duque que si hacíamos esto, en Venezuela se iban a levantar los militares de alto rango. Y no hubo el alzamiento militar del lado de Venezuela, no hubo ninguna respuesta. Todo fue en el puente, más en la capital nunca hubo alzamiento de ningún militar. Duque se da cuenta de que él cumple con su parte y Guaidó no cumple con su parte. Que le dice a Guaidó, ay, ¿qué pasó con lo que tú me dijiste, los militares que se iban a levantar? Y Guaidó empezó a llamar, nadie le contestaba el teléfono. La investigación nos llevó a estas dos personas muy cercanas al entramado de conspiración y testigos claves que estuvieron en el círculo más cercano de Estados Unidos, de Colombia y de Guaidó. Decidieron romper el silencio y aportar datos importantes que van hilando los hechos. Uno de ellos, el encuentro de Jordan Goodrow, exmarín boina verde de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Fue el anillo de seguridad de Donald Trump y estuvo como parte de la seguridad del concierto Ice Life Venezuela y Cliver Alcalá Cordones, ex general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Este encuentro en Cúcuta, Colombia, marcaría el inicio de la Operación Gedeón. Ahí es donde entra Cliver Alcalá, cuando no se da lo de la ayuda humanitaria y empiezan a pasar los militares al lado venezolano, que ese mismo día los Yometera pasan todos los militares al lado de Colombia. Al día siguiente ponen a Cliver Alcalá como designado de todos esos militares que llegaban a Colombia. Cliver Alcalá fue una de las mentes maestras. Él llega a Colombia en el año 2013, después de que en el año 2011 Estados Unidos lo acusara formalmente de hacer parte de una alianza con la guerrilla de las FARC en ese momento en el tráfico de armamento. Gedeón parte de ahí. No era Gedeón, era una operación militar que parte de la cantidad de militares y policías que cruzan las fronteras y se ponen a las órdenes de Guaidó. Un documento filtrado revela que el equipo de Guaidó convenció a Estados Unidos que en Venezuela los poderes públicos estaban débiles, que el presidente Nicolás Maduro no tenía apoyo popular ni de la Fuerza Armada. Por lo tanto, estaba a punto de caer. Para ello, se requería conformar un ejército fronterizo con los militares desertores como fachada. El apoyo internacional debía parecer solo logístico, de comunicación, de inteligencia y de entrenamiento, para evitar verse como una invasión extranjera. El golpe lo teníamos que dar los venezolanos para que Estados Unidos pudiera intervenir. O sea, no podía ser un golpe dado por venezolanos y colombianos y estadounidenses, porque como que iban a ver lo que ellos eran los que nos estaban haciendo. Tenía que ser un golpe dado por puros venezolanos para que los otros países pudieran ver que se estaban levantando los venezolanos. Es así como dos hechos se entrelazan. El intento de invasión del 23 de febrero desde Cúcuta y paralelamente acordado con la Casa Blanca, el intento de golpe de Estado del 30 de abril. En ambas acciones, según el documento filtrado, la oposición hizo creer a la administración de Donald Trump que una parte importante de los militares estaban a favor del inexistente gobierno interino, hasta el punto que Elliot Abrams, el designado por Donald Trump para atacar a Venezuela, declaró que los altos funcionarios comprometidos supuestamente con derrocar al presidente Nicolás Maduro le habían apagado el teléfono. Esta era la segunda vez que ocurría. La primera fue en Colombia, durante la supuesta ayuda humanitaria, y la segunda en la Operación Libertad del 30 de abril, lo que se conoció en las filas de los cuerpos de inteligencia venezolanos como la Operación del Halcón Casado, en referencia al engaño al gobierno estadounidense. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente
a cubrir las calles de Venezuela. En la llamada Operación Libertad ayudaron a escapar a Leopoldo López, la sombra detrás de Guaidó, quien tenía una medida de casa por cárcel por los actos terroristas del 2014. En el allanamiento a su residencia consiguieron todo tipo de documentos vinculados a cada acción golpista. Era una especie de comando de operaciones. Pero, ¿qué une el 30 de abril con la Operación Gedeón? Las mismas caras de la fracasada ayuda humanitaria y otros personajes que se van sumando, como el excapitán Antonio Sequea, pieza de Leopoldo López, y a quien designó para el desenlace final de la Operación Gedeón un año después. Fue una de las caras más visibles en el intento de golpe de Estado. Yo libero a Leopoldo López. Lo libero de una forma porque tenía un compromiso y no lo iba a dejar de hacer. Primero, parte de ellos, de esta operación Gedeón, fueron los que actuaron el 30 de abril. Después de haberse equivocado de la manera como se equivocaron, bueno, quizás pensaron en continuar por la línea subversiva de agresión contra la patria y plegarse a un contrato mercenario criminal de venir a asesinar a sus propios hermanos y hermanas venezolanas y llenar de sangre a todas las calles de Venezuela. Otro de los personajes claves no es militar, es civil. Se trata de José Alberto Socorro Hernández, alias Pépero, quien coordinó la logística de la acción terrorista en Venezuela y los enlazó con un personaje que resultó ser un narcotraficante en La Guajira colombiana. Lo que quiere decir que cualquier fin justificaba los medios, paramilitarismo y narcotráfico, paradójicamente para salir del supuesto narcoestado que Estados Unidos tenía en la mira. Ellos necesitaban alguien que tuviera la logística en La Guajira porque estaban militares en el exilio y estadounidenses en entrenamiento para afrontar la incursión hacia Venezuela. Cada fracaso de la agenda contra Venezuela es una escalada de la agresión y Colombia nuevamente el epicentro del ataque. Es Riohacha, la capital de la Guajira colombiana, tierra del pueblo indígena Guayú, cuya población no supera el 1.000.000 de habitantes. Es una de las regiones más pobres de Colombia, donde campea el narcotráfico y el paramilitarismo. Y fue en La Guajira donde se entrenaron los mercenarios de la Operación Gedeón, reclutados de la fallida invasión del 23 de febrero del 2019, del intento de golpe de Estado del 30 de abril y de otras acciones violentas como el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Eran militares y policías desertores y hasta civiles. El discurso del castrochavismo y de hostilidad hacia Venezuela constituye, un telón de fondo de todas estas operaciones y eso conduce, a una actitud permisiva, cómplice o de copartícipe de funcionarios colombianos con estas operaciones mercenarias en territorio colombiano. La operación mercenaria tuvo dos momentos. El momento de Cliver Alcalá, que se enmarca desde el 22 de febrero del 2019 con el concierto en Cúcuta y la supuesta ayuda humanitaria, hasta su entrega a la DEA el 27 de marzo del 2020. Y el momento de Antonio Sequea, que comienza cuando se llevan a la exgeneral a Estados Unidos. Cuando estuvo Cliver Alcalá y Jordan Goudreau, eso se llamaba Operación Libertad. Se llama Operación Gedeón desde el momento que entra Antonio Sequea y los hermanos. Empieza Jordan a involucrarse en los campamentos, va y conoce uno de los campamentos, conoce a los muchachos que estaban en uno de los campamentos, eran como 30, 40 muchachos que estaban ahí, los conoce, se va y le pone la empresa al general.
el apoyo de la empresa. Jordan Goudreau participó de manera destacada en las guerras de Irak y Afganistán. Era el CEO de la empresa de mercenarios de Estados Unidos Silvercut, contratada para la Operación Gedeón. En su sede en Florida, ahora funciona una empresa de traslado de prisioneros que hace servicios al Departamento de Estado. El gobierno de Venezuela venía haciendo seguimiento. En septiembre del 2019, en Naciones Unidas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue la primera en denunciar la existencia de campamentos en Colombia donde se entrenaban mercenarios. La información pasó por debajo de la mesa. Pero no para los organismos de inteligencia que seguían la pista de cada paso de la guerra que estaba en pleno desarrollo. El primer golpe a la operación fue en diciembre del 2019. Juan Torres, un civil que se unió al grupo luego del concierto en Cúcuta, fue clave. Se prestó para hacerse pasar por un evangélico que tenía una fundación para ayudar a los migrantes venezolanos. Con esa fachada alquilaron las viviendas y ocultaron el verdadero propósito. A todas estas, de allí nos fuimos a Maicao, y en Maicao conocí a Cliver Alcalá. En ese lugar estaba Yaxi Álvarez con ellos y una persona de apodo Pico. Y bueno, ahí fue donde surge la cuestión de la fundación. Emplazamos a Iván Duque, porque le vamos a presentar en este momento la dirección del campamento número 3 en Riohacha, donde se están entrenando asesinos que con armas largas pensaban penetrar a Venezuela. Riohacha, carrera 19 entre calles 21 y 22, 11 grados, 32.3 minutos, 4 segundos. Al norte, 72 grados, 55 minutos, 14 segundos al oeste. Allí se encuentra localizada el campamento en Riohacha. Está en la carrera 7H con calle 34, casa número 22. Las coordenadas denunciadas por el gobierno de Venezuela condujeron exactamente a los campamentos. Eso fue a principios del mes, eso fue a finales de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Como el 28 de mayo empezó la trágica novela esta, en la que estoy metida. He sido víctima de ella. De Maicao fuimos a Riohacha. Y de ahí, bueno, pasamos un periodo como de 6 meses aproximadamente. Luego, digamos que me dijeron para traer unos carros, un camión, y bueno, yo lo traje a Venezuela, en diciembre, lo traje a Venezuela, y también me llevaron para hacer unos trabajos en La Guaira, en Macuto. Los organismos de inteligencia siguieron a Juan y desmantelaron el primer centro de operaciones, un apartamento ubicado en una bahía privada en La Guaira del empresario venezolano Franklin Durán, vinculado al sector petrolero. Yaxi Álvarez era su empleada y la mano derecha de Cliver Alcalá y el enlace con la empresa Silvercut. Manejaba toda la logística e información de las reuniones donde se planificó el golpe de Estado. Un revelador video no dejó dudas de nada. And the President Duque and Álvaro Uribe, they promised us 3 things in exchange of one. First of all, they promised a runway so we can land planes, and a place to train, a camp, and the free cross-border between Venezuela and Colombia. In exchange, we will fight against the ELN.
Durán está detenido y aunque niegue su participación y el financiamiento, en su propiedad se incautaron vehículos y parte de la logística. Se detectaron los lugares donde se ocultaron los mercenarios. Su avión privado trasladó en enero del 2020 desde Miami a Barranquilla a Jordan Goudreau con 2 exmilitares estadounidenses, los entrenadores de los mercenarios. Los señores norteamericanos se montaron con una empleada mía en un avión mío en enero del 2020. Bajo esa vinculación es que estoy yo aquí. Ellos volaron desde Estados Unidos a Colombia en un vuelo de una empresa donde yo soy accionista. La detención de Juan Torres, que hoy paga 15 años de condena, entre otros delitos, por terrorismo, fue el principio del fin de Cliver Alcalá. Quienes estaban detrás de la operación sabían que debían continuar, pero sin él. Se filtraron audios y descubrieron que su intención era quedarse con el poder y con el botín. 3 meses después de la neutralización del primer escenario, el 2 de marzo se reunieron Iván Duque y Donald Trump. No transcurrió un mes y, curiosamente, una alcabala de la Policía de Tránsito de Río Hacha incautó un lote de armas que serían utilizadas por los mercenarios. El 23 de marzo salió una información en los medios de comunicación en Colombia. Incautaron un enorme arsenal de guerra dentro de una camioneta en la vía Ciénaga-Barranquilla. El gobierno colombiano tuvo conocimiento desde el día 1. El gobierno colombiano siempre lo ha negado, pero lo sabía la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de la Policía y lo sabía la misma Fiscalía. Incluso podemos ir más allá, hasta el Ejército lo sabía. Y si hilamos más delgado, la Fuerza Aérea Colombiana también. Que en los campamentos muchas veces no visitó la policía. O sea, el gobierno sí sabía. El socio de Jordan Goudreau era el argentino español conocido como alias El Rubio, director de la empresa We Are Not Company, cuya sede principal está en Madrid, formado en la Legión Francesa, el primer ejército moderno de mercenarios que acompañó la invasión de varios países de África. Documentos desclasificados dan cuenta que esa empresa logró introducir en Venezuela al menos 500 mercenarios a Caracas, que funcionarían como sus células dormidas. Y fue a través de esta empresa que el equipo de Juan Guaidó gestionó las armas que curiosamente el Departamento de Estado solicitó a la Fiscalía colombiana para su devolución. La incautación de estas armas en una carretera de la vía del Caribe colombiano entre Barranquilla y Río Hacha, donde se transita con permiso de los narcotraficantes para estos asuntos, fue clave para dejar al desnudo la operación encubierta con la fachada de una fuerza de tarea mercenaria. Al día siguiente del decomiso, Estados Unidos puso precio a la cabeza de Cliver Alcalá como narcotraficante y esto lo obligó a romper el silencio. Don Cliver Alcalá, gracias por atendernos en Venezuela. No, en Venezuela no. Yo me encuentro en Barranquilla, en mi hogar, donde el gobierno colombiano desde hace mucho tiempo sabe dónde estoy. Él cuenta varias cosas. Primero, se ve muy nervioso, se siente muy nervioso porque, claro, no es fácil para ti que te esté buscando la DEA y que te hayan hecho una circular. Desde hace 48 horas yo estoy hablando con el gobierno colombiano a través de la Dirección Nacional de Inteligencia informando esos detalles y me hice responsable ante ellos de esas armas. ¿Eso quiere decir entonces que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas? Por supuesto, y por eso te alerto, nadie va a venir a cobrar 10 millones de dólares por Cliver Alcalá, porque Cliver Alcalá está aquí en su casa y mucha gente de los vecinos puede dar fe de eso. Pero lo más importante que él cuenta en esa entrevista es un contrato. En el contrato que firmó el presidente Guaidó, que firmaron los asesores norteamericanos, se decía que la compra de las armas era un patrimonio del pueblo venezolano, utilizada en una ubicación en la Alta Guajira venezolana para poder hacer una operación militar en contra de la dictadura de Maduro. Pero ¿cómo así que el presidente Guaidó firma un contrato en Colombia con asesores norteamericanos para comprar unas armas? Él no lo puede negar porque yo tengo el contrato. Un contrato en el que aparecen nombres como el señor Goudreau, aparecen nombres como JJ Rendón, pero aparece un nombre que no sabíamos que iba a aparecer. Y era el de el presidente interino
Juan Guaidó. Clíbar Alcalá no solamente confirmó cada hecho documentado, sino que reveló el hallazgo más perverso. Nada más y nada menos que Juan Guaidó, reconocido por 50 países como supuesto presidente de Venezuela, firmó un contrato para matar. Una vitrina de crímenes de lesa humanidad. Decían que al que intentara levantar el arma había que matarlo. Todo tenía que ser un factor sorpresa. Lo más grave de este contrato, ¿no? Hay homicidios específicos contratados en el contrato, con nombre y apellido. Estaba el homicidio del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Estaba contratado el homicidio de Diosdado Cabello, específicamente con nombre y apellido. Algunos homicidios que estaban contratados por cargo, el homicidio del ministro de Planificación, del canciller, están descritos de esa manera en el contrato. Es decir, dicen, son objetivos militares y además dice, y como objetivos militares hay que eliminarlos. Debe establecerse en la historia de la humanidad que es la primera vez que se determina un golpe de Estado, un golpe militar, un asesinato selectivo y asesinatos en masa por la vía de un contrato jurídico, un contrato legal firmado. Los honorarios de la empresa mercenaria Silvercut para asesinar estaban estipulados en $213 millones y una primera parte de $50 millones. El total del dinero iba a ser cancelado con barriles de petróleo, entre otros recursos naturales. Esto obviamente fue diseñado no por Juan Guaidó, ni tampoco por esa empresa privada, que es una empresa de mercenarios, tal cual como lo es Blackwater, como lo fue Blackwater. Esto fue diseñado por el Pentágono. El tipo de saqueo acá ha sido sometido, saqueo terrorista, el pueblo de Irak durante casi 20 años, el pueblo de Libia, el pueblo de Siria, los pueblos que han sido ocupados por esta modalidad de privatización de las guerras imperialistas, ¿no? Al utilizar a contratistas, y se les paga con lo que lleguen, con lo que consigan, asaltando museos, patrimonio histórico. Además de Juan Guaidó, ¿quiénes más firmaron el contrato criminal? Sergio Vergara, mano derecha y hombre de confianza de Juan Guaidó, vinculado al escándalo del robo de las donaciones de la supuesta ayuda humanitaria. Manuel Retureta, abogado de los narcos latinos, vinculado a la DEA, ayudó a construir el expediente de Venezuela como supuesto narcoestado. JJ Rendón, alto comisionado presidencial de Juan Guaidó, quien junto a Vergara renunció a su cargo luego del escándalo del contrato para matar. No solamente es uno de los autores intelectuales de la operación, sino que creó el método ideológico y religioso para el reclutamiento de terroristas, influenciador del comportamiento violento y extremista de la oposición. Como experto en mentiras, trató de salvar la responsabilidad de Guaidó, pero ya era tarde. Pero déjame insistir. ¿De dónde sale esa firma de Juan Guaidó? Bueno, entonces, tú me dices, Fernando, no, Fernando, tú me dices, no, Fernando. Además, el presidente está en Venezuela, o sea, ¿cómo va a firmar una cosa por telepatía? JJ Rendón y Jordan Mudrón fueron los que redactan el acuerdo que firma JJ, autorizado por Juan Guaidó. Incluso ese acuerdo lo tiene Guaidó en Caracas. Claro, el acuerdo va a Caracas, que no lo firma por Guaidó. Lo firma JJ, lo mandan a Caracas y lo firma Guaidó en Caracas. Sin duda alguna. ¿Qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que actualmente, digamos, que tienen indictment o que tienen órdenes de captura, etc. No, fue un acuerdo. Fue un acuerdo por todo el cañón. Es más, la palabra preacuerdo ni existió. Fue un acuerdo. Por eso tuvieron la llamada, para discutir el acuerdo. Are there any questions, Mr. President, concerns? I know. A lot of concerns, but we've been doing the right thing for our country, and we are in a very hard humanitarian crisis, and we have to resolve this situation, okay? Right. So with Sergio, all the confidence to him, so anything you
you want to sign? Yeah, you can do the sign. Okay, he signed in every page, like I said, just in the front, yeah. And then he'll be signed in the last one. Oh, great. Okay. Al día siguiente que Estados Unidos publicó el cartel de Se Busca, Cliver Alcalá se entregó a la DEA. Quien lo despide de manera afectuosa es Franklin Sánchez, del DNI, Dirección Nacional de Inteligencia. Enlace también con Yaxi Álvarez, su mano derecha, que al ser detenida también rompió el silencio. En ningún momento a mí me pasó por la cabeza que a mí me iban a poner estos cargos y que me iban a arrestar. Y todo lo contrario, yo estaba colaborando. El día que a mí me capturaron, yo me iba a reunir con el señor del DNI y me estaban protegiendo cómo me van a lanzar a la cárcel con unos cargos ilógicos. Nosotros hemos solicitado que el presidente Guaidó pues le rinda unas declaraciones a la Fiscalía colombiana y al señor juez de la República. La Fiscalía se ha negado a llamarlo, no sé por qué razón, pero ante los jueces pues vamos a solicitar eso, porque la propia Fiscalía menciona al señor Guaidó como una persona que origina esta situación con el concierto que se hizo en Cúcuta. El abogado de los hermanos Sequea, el jefe de la operación, tampoco puede explicar por qué fueron detenidos cuando trabajaban en coordinación con el gobierno colombiano. Cuando llegan a Colombia, sin duda alguna, ellos son recibidos por autoridades colombianas, son recibidos por inteligencia colombiana, por presidencia de la República. Ellos se ponen a disposición de Migración Colombia. Migración Colombia, desde luego, les empieza a dar legalidad dentro del país, entregándoles salvoconductos a los mismos. Y Inteligencia de Colombia, por ejemplo, entrega teléfonos. Con tantas evidencias, el gobierno de Colombia no tuvo otra alternativa que actuar y los medios de comunicación informar. Finalmente también detuvieron a alias Pico, el reclutador no solamente de los mercenarios de la Operación Gedeón, sino de los terroristas del magnicidio frustrado con drones en contra del presidente Nicolás Maduro y otras acciones que se han planificado desde Colombia. Tenía contacto directo con militares dentro del Ministerio de la Defensa colombiano. Aló, mi general. Este es Pico. Pieza de Julio Borges, opositor, arquitecto de las sanciones económicas en contra de Venezuela y protegido por Iván Duque. Cliver Alcalá no solamente desnudó quienes estaban detrás del contrato, sino la razón por la que la OEA, a petición de Juan Guaidó, a quien reconocían como el legítimo presidente de Venezuela, en septiembre del 2019, un mes antes de la firma del documento, aprobó el ingreso de Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que contempla una eventual intervención militar. ¿Otra coincidencia? No. Todas las piezas van encajando en el juego. Usted dice que existe un contrato, pero no es raro que para una operación de este tipo, que obviamente es una operación clandestina, aparezcan las firmas del señor Guaidó y del señor Rendón en un documento. Porque eso es invocando el TIAR, que para eso Guaidó logró la invocación del TIAR que nosotros nos habíamos retirado. Entonces, porque eso es un documento que protege a los asesores norteamericanos, porque fue un pedimento del presidente legítimo de Venezuela. Con la entrega de Alcalá a la DEA comienza la cuenta regresiva de Gedeón. Y con todo lo descubierto, la conspiración debió suspenderse, pero no fue así. El plan estaba en marcha. Estados Unidos desplegó la cuarta flota en el Caribe con la excusa de combatir el narcotráfico. Y esto sucedió una vez que junto al cartel de búsqueda de Cliver Alcalá, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también publicó el cartel ofreciendo una recompensa por $15 millones por la cabeza del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios que estaban con nombre y apellido en el contrato. ¿Otra casualidad? Este patrullaje era la fachada para acompañar la ejecución de la operación. Jordan Goudreau informó a Sequea, el nuevo jefe, que todo iba según lo planificado. El último información que nos notificó fue el movimiento naval hacia el Caribe
hacia Aruba, Curazao, que iba a ser el gobierno de Estados Unidos, y la semana siguiente que él no haya notificado, efectivamente se ejecutó tal cual él lo describió. Y esta operación era en conjunto con las embarcaciones de guerra que estaban en aguas internacionales. Eran una flota de unos barcos estadounidenses, otros barcos holandeses y otros de Inglaterra. Supuestamente esta operación estaba en conjunto con esas embarcaciones que estaban en aguas internacionales, esperando que actuaran para ellos actuar. Eso explica lo que ocurrió en las costas venezolanas. Una de esas embarcaciones ya estaba en aguas territoriales de Venezuela. Se trató del barco Resolute de bandera portuguesa. Fue detectado por la Armada venezolana e inmediatamente embistió al buque Naiguatá hundiéndolo. No tenemos duda que eso llevaba una intención de desembarcar mercenarios. Bueno, fueron allá a parar a Aruba, pero llevaba la intención de desembarcar mercenarios y hacer una acción también contra Venezuela. No se explica cómo un buque de turistas que venía desde la Patagonia y venía por todo el Atlántico occidental, bordeando Brasil, bordeando la fachada atlántica y venir a las aguas territoriales jurisdiccionales nuestras y hacer y provocar ese incidente con el buque Naiguatá nuestro. Bueno, eso llevaba una intención definitivamente clara, articulada con las otras que se estaban planificando para agredir a Venezuela en un momento determinado. Nos adentramos al corazón de los campamentos donde entrenaban. La carretera comunica Riohacha con la Alta Guajira, un camino de 2 horas que atraviesa desierto y costa. La ruta lleva a un punto que se llama 4 vías. Es el paso del contrabando y el narcotráfico, imposible de transitar sin la complicidad de las autoridades colombianas y la aprobación del cartel de la banda de los 80, que facilitó la logística, cuyo cabecilla, alias Doble Rueda, fue detenido y curiosamente liberado con uno de los militares venezolanos desertores, capturado con más de 30 celulares de sus compañeros mercenarios. El capo era el contacto en Venezuela con alias Pépero, que los esperaba para la operación. Desde aquí partieron. Ya desde el viernes, en la noche, tuvimos la confirmación, viernes 1 de mayo, del inicio de las operaciones de la incursión terrorista. Teníamos un viaje que estaba pautado para aproximadamente 24 horas, 17 horas. Tardamos 72 horas. Se nos confirmó, han prendido los motores, se dividieron en 2 grupos. El primer grupo va en una lancha más pequeña, más rápida. El segundo grupo va en la segunda lancha. Y ya desde las 7 de la noche activamos todos los mecanismos de protección de toda la costa venezolana. Íbamos en camino, veníamos en el mar desde en el transcurso de La Guajira hasta aquí, hasta La Guaira. Vimos una fragata a poca distancia, a pocas millas náuticas de donde estábamos la embarcación de nosotros. Aproximadamente a las 3 de la mañana, en un lugar de la parroquia Macuto, en plenas costas de La Guaira, hizo su aparición una lancha rápida con intenciones de desembarcar en la costa. De manera coordinada, las fuerzas de la Policía Nacional Bolivariana, del FAES, del DGCIN, del SEBIN y de la Armada Bolivariana se fueron apostando en las cercanías del lugar donde se avistaba esta primera embarcación. La lancha hacia Turno, la lancha hacia Turno. Positivo, estoy posicionado. Y cuando íbamos llegando con
con las lanchas como a las 4:30 de la mañana. Cuando llegamos, nos está esperando una persona ahí. Mira, ya llamaron a tierra, ya salió la clave. Se van a acercar. Estoy viendo, vienen hacia donde estoy yo. Yo nunca vi llegar en las lanchas, solamente vi cuando llegó el Santo y Seña, llamaron para el Santo y Seña, Libra León. La lancha se orilló. Cuando empezamos a desembarcar, se desembarca 2 compañeros míos adelante, yo me quedo en la punta. Cuando se embarca el segundo, en ese momento la lancha hizo para retirarse y yo me caí. Hacia tú uno, Daniel, hacia tú uno, ¿oíste, Daniel? El capitán Colina, porque fue el que tomó esa decisión y le dijo a uno de los muchachos que nos avisaran que nos estaban esperando y se entregó. Él cuando llega se da cuenta que está rodeado y decide enfrentar, porque si él se hubiese ido a lo mejor no los agarran, porque esa era la lancha más rápida. No hay una lancha, era rápida, ya nosotros la habíamos probado. Control, 100, intercambio de disparo en La Guaira, intercambio de disparo en La Guaira. Sujeto fuerte armado en el sector de Macuto, sujeto fuertemente armado, ametralladora, fusiles. La embarcación se acercó a la costa y abrieron fuego contra lo que seguramente lograron divisar las tropas de las fuerzas militares y civiles y policiales presentes en el lugar. La respuesta fue proporcional. Al lugar. Intercambio de disparo fuerte, los sujetos venían armados en la lancha. Cubrirse nacional contra los traidores de la patria. Explosores de granada. Pendiente, muchachos, pendiente. Revisa su personal. Hubo un combate que duró 45 minutos aproximadamente. La embarcación zozobró. Era de madrugada, muy oscuro. Una noche oscura. La noche más oscura de mayo. Las camionetas artilladas, las armas, las recibía de una persona que desconozco quién es la persona, y esa persona sé que ya se ponía en contacto conmigo, que iban a pasar unas camionetas artilladas con armas. Lo que venía, llegábamos, desembarcábamos, subíamos, liberábamos los presos y hacíamos resistencia y decíamos, ¿dónde está Maduro? Queremos hablar con Maduro. Se ponía el gobierno de transición y ahí actuaban las naves de guerra que estaban en aguas internacionales. Todos los barcos de guerra, los portaaviones que estaban en aguas internacionales iban a incursionar a Venezuela. Nuestra idea era conformar una junta de gobierno, más que todo era como dar un golpe de Estado. ¿Verdad? El detonante iba a ser el desembarque con los 2 estadounidenses y las 60 personas que venían. A eso se le iba a sumar las células muertas dormidas que estaban en Venezuela para tomar el SEBIN, Digesín y Miraflores. Pero nosotros también nos decíamos lo mismo, de cómo con 60 íbamos a hacerlo, pero es que él decía que sí, ustedes son 60 más los que se levanten, en Venezuela de las células dormidas, más el equipo mío, que es el que va a hacer el trabajo. El equipo de él era el que supuestamente iba a hacer el trabajo y nosotros íbamos a hacer lo de la foto. The only instructions that I received from Jordan was to ensure that we took control of the airport for safe passage for Maduro and receiving of airplanes. Lo sabíamos todo. ¿Qué hablaban? ¿Qué comían? ¿Qué no comían? ¿Qué tomaban? ¿Qué no tomaban? ¿Quién los financiaba? Esta incursión terrorista de la que hemos sido víctimas, nosotros pudimos develarla. Saber que el gobierno de Estados Unidos delegó en la DEA para la preparación de esta acción. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está involucrado absoluta y completamente en esta incursión derrotada por la sólida Unión Cívico-Militar Policial de Venezuela.
Hoy ha sido neutralizado un nuevo intento de la derecha y del imperialismo norteamericano. Hemos logrado desactivar un movimiento de incursión en nuestro territorio. Gracias pues a los trabajos de inteligencia que hemos venido realizando. Pero es necesario que nos activemos todos y todas. Mil ojos se activaron para comenzar la búsqueda de la segunda lancha que logró huir y llevaba al grueso de los mercenarios. En Puerto Cruz, un pueblo costero de afrodescendientes que queda justo después de Macuto, donde la vida transcurre entre la belleza del mar y la calidez de sus habitantes. Los vieron pasar y cayeron en las redes de los pescadores milicianos que se encontraban en plena faena. Cuando nos encontraban en el sitio de pesca, habitamos una embarcación con 8 personas hoy. Sospechoso que nunca la embarcación nosotros lo habíamos visto por el sector. Los días antes, el coronel me había indicado de que era gran sospechosa que le notificara. Llamé a mi coronel Felipe Tobar, comandante del ADI 421 Castilla Mar, y le notifiqué lo que estaba pasando. Transcurrió eso de 1 hora, lo volví a llamar y le indiqué que la lancha había pasado del Puerto Cruz hacia Puerto Mayor. Yo te digo sinceramente, yo sentí una corazonada que dije, coño, ya está, me mataron a la familia que tengo llevado. Y eso te iban a llegar aquí, te iban a ir disparando, lo que consiguieran por medio se lo iban a llevar. Eso es lo que yo pensé, coño, me mataron a la familia. Pero gracias a Dios y al Señor que está allá arriba, que no fue así. Pues. El pueblo de Venezuela, yo lo decía sinceramente, el pueblo de Venezuela está unido. El pueblo de Venezuela está unido. Y por eso aquí no van a llegar ni van a entrar. No es un miliciano cero, era una unidad completa de pescadores que habían salido en faena y todos son milicianos. Y ese miliciano en concreto hizo una información por el teléfono a lo que es la acción porque ya había una alerta temprana. Esa alerta temprana dio motivo a que él estuviera pendiente y activó no solamente al comandante del Área Popular de Defensa Central y a toda la SODI, activó a todo el eje costero completo. Todo lo que fue nuestra costa se activó totalmente. De Puerto Cruz, la lancha avanzó hacia Chuao, a 40 minutos de distancia. Es la siguiente costa. Chuao es un pueblo conocido por sus sembradíos de cacao, de donde salen los mejores chocolates del mundo. Todo el pueblo también estaba en alerta y allí no tuvieron escapatoria. Aquel 4 de mayo detuvieron solo a 8. Más de 40 habían desembarcado a lo largo de las costas. En este punto del malecón es cuando mis compañeros le hacen el llamado a los mercenarios que se acerquen a la orilla. Como pueden observar, aquí en la esquina del malecón hay una pequeña montaña. En esa montaña es donde ellos salen, donde se ve por primera vez uno en la embarcación. Y el helicóptero que se encontraba arriba, acorralando a la embarcación, los acorrala de tal manera que ellos vuelven otra vez hacia afuera, salen de la montaña y se vienen. Entonces es cuando empieza el llamado que se vengan, que para acá a la orilla. Y es cuando ellos atienden el llamado y ya no se ven uno, sino 2 y empiezan a salir. Cuando vemos eran 6. Estaban bajando de la embarcación, es cuando veo bajo la proa la cabeza de alguien. Entonces lo que digo, pensaba que era uno y le digo, te vi, sal. Que es cuando en los videos yo hago el llamado y voy retrocediendo y hago que los he visto, apuntándolo. Cuando salen de la proa son 2, que eran los ciudadanos de nacionalidad extranjera. Aquí cualquier lugar donde usted entra va a conseguir un cuerpo combatiente que van a estar en esa zona articulando para que siga funcionando la patria por completo. Además de Antonio Sequea, el jefe de la operación, estaban los 2 mercenarios estadounidenses, Luke Dickman y Iran Berry, quienes hoy pagan condena por 20 años. Jamás imaginaron que en Venezuela había un sistema de defensa donde cualquier persona puede ser un miliciano que forma parte de la Fuerza Armada.
el pueblo en armas. La realidad no era como se la habían contado, que al llegar los recibirían como los salvadores. After being here, one of the initial questions about reflecting on it is, we felt we had a lot of good information and were prepared, and in reality, it was a lot of lies and not the truth. I'm not sure exactly what happened. I expected more support. I thought we would have more support from within Venezuela. La búsqueda del resto de los terroristas continuó corazón adentro, del mar a las montañas. El despliegue militar y civil no se detuvo hasta conseguir al último mercenario. Fueron días de planificación. Nosotros tenemos una ventaja aquí, ¿verdad? Que aquí hay salida hacia todos lados. Hacia todos lados, bastantes puntos hay. Nos están pasando información constante que nos ha permitido crear el cerco para la captura. Y ve de qué manera salen de ahí. Cortando, porque acuérdate que si vienen subiendo, entonces tenemos el pase de aquí. Fallaron en el espíritu, llevar a cabo acciones que van en contra de la dignidad de un pueblo. En Petaquirito, tierra de producción de banano y de gente noble, una zona campesina a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, encontraron al menos a 21. Unos vecinos me dicen, mira, parece que vieron por abajo unas personas pues, que no son de por acá, porque aquí normalmente todos nos conocemos. Y cuando está una persona extraña, ya uno se alarma, pues ya uno ya sabe que... Y nos dijeron, pues estábamos pendientes pues, a ver si de quiénes eran. Resulta que como a las 9 de la mañana, así por ahí, vimos cuando vine llegando ahí al patio 1, pidiendo ayuda, pues que le diéramos comida, que le diéramos agua, que necesitaba. Y fue cuando ahí lo agarramos, mi papá, mi hermano y yo. Sacamos la escopetica esta que tenemos acá, que este chopito. Lo apuntamos, pues mientras lo amarrábamos y eso, ya llegaron los vecinos, los demás vecinos por ahí. Y lo atraparon, informándonos inmediatamente. Hicimos acto de presencia. Y yo le digo a mi hermano, dale comida y agua, porque da cosas, pues, porque uno como ser humano, esas cosas le conduelen a uno. Uno sabe que uno como ser humano, al que le pueda tender la mano se la atiende. Más allá de que sean mercenarios o no, pues, porque un ser humano, por más que sea, ¿cómo es posible que haya personas pues, gente así malas que no quieran a su país? Quieran hacerle daño al país, a las personas, pues es fuerte, es triste. Y eso es conmovedor, pues a mí me conmueve, a mí como ser humano. Este modelo mercenario sí tuvo éxito en Haití. Lograron asesinar al presidente Jovenel Moïse. Están implicados terroristas colombianos y queda en la sombra la participación de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. En el mundo hay un gran debate sobre este tipo de prácticas para agredir a estados soberanos y frenar a Estados Unidos y sus aliados en su política exterior de guerra. Un nuevo orden mundial se escribe con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Que Venezuela entra, y creo que la humanidad, en una nueva época. Una nueva época. Desde el punto de vista comunicacional, cultural, político. Con el conflicto en Ucrania, el surgimiento de esa nueva época ha entrado en momentos turbulentos y acelerados. Los acontecimientos que hoy sacuden al mundo, producto del conflicto con los nazis de Ucrania, han acelerado muchos elementos de lo que va a ser inevitablemente la composición de un nuevo mundo.
un mundo multipolar, pluricéntrico, un mundo de los pueblos, sin lugar a dudas. El pueblo de Venezuela sigue resistiendo, firme y de pie, ante la agresión permanente. La gente más pobre estamos dispuestos a defender a Venezuela. Ellos no han entendido que ya el pueblo quiere a su patria, ya quiere a Venezuela. Entonces, ellos, como ellos no la quieren, el pueblo sí la quiere. Quiere a su patria bien querida y la seguirá queriendo mientras que estemos vivos. Somos un país libre, democrático, con todas nuestras debilidades, pero somos libres. Tenemos un presidente constitucional a quien reconocemos y respetamos. La representación más fácil, esto que tenemos aquí. En esta malla van a caer cada uno de los que quieran estar en contra de nuestra patria. ¿Por qué? Porque es así como nosotros nos unimos. Hay unas que son los flotantes, que son los que entrenan. Otros que son la malla que está articulados con consejo comunal, con calle, con cada persona, con cada pescador, con cada heladero, con cada director, con cada maestro, con cada médico en toda Venezuela, para que el que quiera entrar en nuestra patria se va a quedar enredado aquí y se va a ahogar. Nosotros no somos de guerra, somos personas de paz. Me siento orgulloso de ser venezolano, orgullosísimo de ser venezolano. Y si pasa, lo vuelvo a hacer. Y si tengo que defenderlo con mi vida, lo hago.